Hola, ¿qué tal? Hoy os venimos a mostrar una de las riquezas que tenemos en toda la provincia de Zamora y hasta podríamos decir de Castilla y León y de España, que es la alfarería de Pereruela. Hoy venimos a conocer cómo es el proceso y cómo se hace aquí, en la fábrica. Según entras en Pereruela, a la izquierda, y tenemos en estos momentos a la gerente. ¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. Bueno, ¿qué hace antes de nada tan importante a la alfarería de Pereruela? En las propiedades de nuestro barro. En Pereruela tenemos un barro especial que es único en el mundo por las propiedades que tiene de resistencia al fuego. Y eso es lo que hace que seamos conocidos en toda España y bueno, en muchas partes del mundo, sí. En muchas partes del mundo, de hecho, porque ya vemos que tenéis hasta envíos internacionales. Pero ahora estamos viendo el proceso de cómo se hace el barro. Vemos que está trabajando mucha gente en muchos hornos distintos en este caso. ¿Es necesario para empezar trabajar rápidamente para que no se seque el barro? ¿O cómo es esto? Al contrario, el barro de Pereruela se trabaja muy despacio. Realmente ves muchos hornos empezados porque se van haciendo por fases. Se hace primero una fase, cuando se seca se pone otro rollo que llamamos y así sucesivamente. No lo podemos hacer todos de una vez. En el verano a lo mejor hay menos hornos empezados porque seca antes y en invierno tenemos que empezar más porque el trabajo es muy lento, sí. Podríamos decir que en este caso se trabaja mejor en invierno o en verano. En invierno porque en verano porque seca antes. En invierno, ¿cuándo se hace mejor? Claro, o sea, se trabaja mejor en primavera, en una época en que el calor no es excesivo para que no te lo seque rápidamente, y en invierno pues hace mucho frío, hay mucha humedad y el barro tarda en secar. Entonces la mejor época pues es primavera, con temperaturas más cálidas, sí. En este momento, ¿cuál es la fase, en qué fase nos encontramos? Porque decías todos los hornos se tienen que hacer a la vez porque va por fases. Claro. Las diferentes alturas nos dan las diferentes fases. Cuando empezamos un horno, pues empezamos por la parte de abajo, se seca y lo vamos cerrando, poniendo sucesivos rollos. Entonces, este, por ejemplo, está recién levantado, pero no le puedo dar forma todavía, porque está muy blandito el barro, entonces no le puedo dar forma. Él ya le está dando forma, él lo está levantando, pero ya le está dando forma, porque tiene el barro más consistencia, hasta que al final conseguimos cerrarlo. Pero así puede estar 2 días, hasta que el barro tiene la consistencia precisa para que yo pueda volverlo hacia adentro, darle la forma curva y no se me caiga, claro. Durante todo este tiempo, una vez hubiera terminado eso, ya solamente sería que se secara y bueno, y ya imagino luego ponerle los adornos dependiendo de cómo sea el horno. A ver, en principio lo más importante de todo es el horno en barro, el corazón del horno. Una vez que está aquí, pasan aproximadamente unos 2 meses hasta que puede entrar en el horno de cocción y luego ya los montamos. Hay mucha gente que compra el horno en barro y hacen ellos la obra, pero últimamente hay mucha demanda del horno ya terminado. Ya se le ponen piedras, ladrillos, que eso bueno, lo vemos después. Sí. ¿Cuántos hornos hacéis normalmente? Vemos un montonazo de hornos haciéndose ahora mismo en este momento. ¿Cómo a la semana, por ejemplo, cuántos hornos llegáis a hacer? ¿Depende un poco de la demanda o cómo es? A ver, en principio siempre tienes que tener hornos en barro, porque como te he dicho, cada horno, desde que se empieza hasta que llega al cliente pueden pasar 2 meses, entonces hay que empezar muchos. La cantidad de hornos es muy variable, porque en verano puedes hacer más porque secan más, se secan mejor. En invierno pues te ves limitado a hacer menos número de hornos porque el secado es peor, entonces no puedes más o menos prever lo que puedes hacer. Y hemos visto antes, lo que estábamos comentando antes, llega al público internacional realmente. O sea, ¿cómo ha evolucionado la alfarería de Pereruela para que llegue realmente, para que cruce tantos países ahora en estos momentos? Pues realmente es increíble. Yo hay veces que no me lo creo porque llegamos en Europa hace unos 6 años que estamos trabajando en Europa perfectamente y de una forma muy continua. Todas las semanas salen hornos
Inglaterra, Alemania, Austria, Suiza. Eso es de forma muy general, ¿no? Y todas las semanas, muy habitual. Luego hay pedidos que son un poco, entre comillas, un poco más especiales, porque no se hacen todos los días, pero son clientes también habituales, aunque no con tanta asiduidad. Llegamos hasta Emiratos Árabes, hay hornos, hornos grandes, que los utilizan restaurantes de allí, porque trabajamos con un señor que vende hornos para restaurantes, entonces cada vez que tiene un pedido pues nos demanda hornos. Ahora, es increíble. Estados Unidos también, bueno, un poco por todos los sitios, sí. Es increíble, habéis hecho clientes fieles fuera de España, o sea, ya tenéis clientes realmente fieles a vuestro producto fuera de Zamora, fuera de Castilla y León, fuera de España. Claro, sí, hombre, el poder enviar tanto a Europa es porque tenemos gente allí, vamos, tiendas que han contactado con nosotros y a través de ellos los enviamos a destino final, los enviamos al cliente final, pero realmente es a través de las tiendas que nos compran. Eso ahora, pero ¿cómo comenzó la fábrica en Pereruela? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando el barro? ¿De dónde surge la idea de al final de trabajar aquí el barro? Bueno, pues es un poco curioso, porque Pereruela tradicionalmente era una alfarería más de la mujer y el marido, una economía familiar que trabajaban durante determinadas épocas al año, porque no se trabajaba todo el año. La mujer hacía las cazuelas o los hornos y el marido los vendía en ferias, ¿no? Como tantos otros sitios de alfarería tradicional, tenemos el ejemplo de Moveros, ¿no? Y era realmente lo que pasaba en Pereruela. Surgió pues porque mis padres siempre han sido muy emprendedores, tenían varios negocios y yo estaba estudiando la carrera todavía cuando ellos pensaron en montar una alfarería, porque no son de tradición alfarera. Mi padre era agricultor y mi madre tenía un bar, un restaurante aquí en el pueblo, y decidieron contratar a personas que sabían hacer cazuelas y a otra gente nueva para aprender. Entonces, lo que hicieron fue no darle una idea de solamente en ferias, sino buscar una clientela fija, ¿no? Tiendas en España, porque al principio solamente se vendía en España, y te estoy hablando de hace 30 años, no más. Y entonces pues fue como cuando en Pereruela, cuando ellos montaron la alfarería, había creo que cuatro personas que se dedicaban a la alfarería. Y bueno, pues actualmente hay unas 10 familias o 10 empresas que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, al contrario que en otros núcleos de población que han venido hacia abajo a la alfarería, en Pereruela pues ha subido. ¿El por qué? Dar una idea distinta al negocio, creo que eso es fundamental. No limitarte a un mercado de ferias que puede ser muy inestable. También una plantilla de 10 trabajadores no lo puedes mantener si no tienes una clientela fija. Entonces, pues creo que todas esas cosas influyeron en que hoy en la alfarería de Pereruela haya más talleres y también que seamos más conocidos. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el truco, no el truco, sino la maravilla que tenemos es el barro. El barro de Pereruela, claro, que no hay otro barro que admita la llama directa y el fuego como el barro de Pereruela. Entonces eso hace que nuestras cazuelas, los pucheros, los asadores, los hornos, sean piezas únicas y que la gente lo aprecia, ¿no? A mí me llaman los clientes en España se conoce, ¿no? Pero te llaman los clientes de Europa, ¿no? Y me dicen, es que en Inglaterra están encantados con tus hornos, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? ¿Sabes? Pero te lo dicen los propios clientes, que están realmente encantados. Por último, si quieres mandarle algún mensaje a los zamoranos, a todos aquellos que nos vengan a ver, de por qué es tan importante la alfarería de Pereruela, por qué se tendrían que acercar aquí a la fábrica.
Pues mira, porque es algo que tenemos que parece que solamente, como se suele decir, nadie es profeta en su tierra, ¿no? La alfarería de Pereruela es algo distinto a lo que se ve en San Pedro, ¿no? Es algo más, ¿no? Afortunadamente es algo que yo he visto también que de unos pocos años hacia acá, la gente de Zamora está valorando también más la alfarería de Pereruela, cosa que antes a lo mejor no, pero hoy sí que se aprecia, ¿no? Y tienen excursiones de niños para verlo, no se lo imaginan, porque claro, la idea es un poco diferente, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues esto es lo que hemos conocido, la alfarería de Pereruela. Hemos conocido cómo se hace aquí en la fábrica, y a todos los zamoranos interesados en la alfarería o en adquirir sus productos, recuerden que tienen en Pereruela la fábrica.